Queridos hermanos, bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Es un gusto poderles saludar. Estamos en la tercera lección de este último trimestre del año 2023 con el estudio de la lección La misión de Dios, mi misión. Es un gusto poderles saludar. Gracias por acompañarnos porque semana tras semana ustedes sintonizan este espacio en el cual se preparan para dar, escuchar, prepararse para la lección de cada semana. Y el título de esta semana es El llamado de Dios a la misión. Quisiera invitarle para que pueda aprenderse el versículo de memoria que aparece en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que tome tiempo para aprenderse el versículo de memoria y quizá en su clase de escuela sabática pueda repasarlo, pueda incluso motivar a los alumnos para que puedan memorizar este texto bíblico. Analizaremos 3 puntos. Le invito para que tome nota, pueda tomar nota de los puntos para que podamos tener una estructura de este repaso de la lección. El primer punto que analizaremos será egoísmo al llamado de Dios. El siguiente, aceptando el llamado de Dios. Y finalmente, participando del llamado de Dios. Es un llamado. Dios nos llama a participar de su misión. Es por eso que esos tres topics tienen que ver con el llamado de Dios. Así que mi querido hermano, le invitamos para que también pueda dejar sus comentarios. ¿Qué le parece la lección de escuela sabática que estamos estudiando durante estas semanas? ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué desafíos está enfrentando? Le invitamos para que en el cuadro de comentarios usted pueda dejar también desde dónde nos sintoniza y su percepción, su aprendizaje de esta lección. Sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para comenzar este repaso. Oremos. Querido Dios, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. Le damos las gracias porque hemos llegado a esta tercera lección en la cual hemos sido desafiados a participar de su misión, que es nuestra también. Queremos suplicarle que al estudiar este repaso pueda ser de gran bendición para nuestros hermanos que nos sintonizan desde sus hogares. Que el aprendizaje pueda ser una realidad en nuestra vida, poniendo en práctica cada consejo que aparece en tu santa palabra. Pedimos de su bendición en este estudio, lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Y amén. Bienvenidos hermanos, vamos a una pausa y regresamos para presentar a los que estarán en esta mesa de estudio y estamos listos para este repaso de la lección. Regresamos. Gracias por continuar en Creciendo en la Palabra. Qué gusto poderles saludar de nuevo. Y en esta mesa de estudio tenemos el privilegio que nos acompañen 2 pastores de nuestra asociación, la Asociación Metropolitana, que están en esta mesa de estudio. Y saludo con mucho gusto al pastor Óscar Bolaños. Pastor, bienvenido. Él es el pastor del distrito de Jacarandas. ¿Cómo está, pastor? Muchas gracias, pastor. Un hombre muy contento de estar aquí con ustedes en esta ocasión, en este repaso. Una lección muy interesante. Lo vamos a analizar más adelante, pero quiero mandar saludos a aquellos hermanos que nos ven desde nuestra asociación, a los diferentes distritos de nuestra asociación. Gracias, hermanos, por acompañarnos cada lección, por orar por nosotros también y por ahí comentar y hacer más nutritiva este repaso de la lección, pastor. Gracias. Gracias, pastor Óscar, por estar con nosotros. Y también está el pastor Jorge Pérez. Pastor, gusto en saludarle. Bienvenido a Creciendo en la Palabra. Gracias, pastor Isaí. También es un gusto poder estar con ustedes, compartir, ¿verdad?, estos comentarios que sin duda alguna serán de bendición para cada miembro de iglesia e incluso para aquellos que no conocen de la palabra de Dios o de Dios, ¿verdad? Así que mire, les pedimos que compartan este enlace, ¿verdad?,
que compartan esta lección. Y quiero aprovechar para mandar algunos saludos de nuestros hermanos que nos miran de fuera, ¿verdad? Nuestro hermano Domingo Eduardo Martínez, él pone ahí su comentario muy puntual respecto a lo que le ha sido de bendición estas lecciones. También nuestro hermano Antonio Pérez y también nuestro hermano Zenobio Berrios. Así que un saludo a cada uno de ellos, agradecemos su preferencia, ¿verdad? Y el estar ahí siempre presente en sus comentarios. Muchas gracias, Pastor Jorge. Y queridos hermanos, nos sintonizan de diferentes países, no solamente aquí en nuestra República Mexicana, sino hay algunos comentarios que hemos leído que nos saludan desde Honduras, Chile, Guatemala, Perú, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, pero también en el norte de nuestro país, me refiero a Estados Unidos, que nos saludan desde la Florida, California. Algunos en Europa también, como en España. Hay una hermana que ella vive en España, pero es de Nicaragua. Así que cada semana tienen a bien a sintonizar Creciendo en la Palabra. Gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros en Creciendo en la Palabra y que este estudio cada semana sea de gran bendición. Y bueno, la invitación, Pastor Jorge, que usted lo hizo juntamente con el Pastor Oscar, es en el cuadro de comentarios que escriban sus saludos, que escriban su percepción de la lección también, y también la retroalimentación. Siempre es importante, quizá esa parte, estamos de este lado, pero usted también nos sintoniza, así que escriba qué le parece la lección, qué está aprendiendo, tal como lo dijimos al principio. Muy bien, vamos a entrar entonces en nuestro repaso, y la primera parte, el tópico que vamos a analizar primero será egoísmo al llamado de Dios. Yo no sé si usted tuvo a bien a leer la introducción de la lección de la escuela sabática, pero en la introducción se nos cuenta una experiencia que apareció en una revista adventista, una parábola con respecto a un pantano espantoso. Y déjenme leerlo tal cual. La gente celebraba en una aldea pues reuniones porque había un pantano que afectaba a la comunidad. Y había gente que caía y lamentablemente muchas veces moría. Se realizaron diferentes reuniones, se presentaron varias teorías, documentos que analizaban la causa y a veces incluso proponían soluciones. Pero nunca se hizo nada, salvo seguir reuniéndose y hablando. Con el paso del tiempo, los debates continuaron. Se organizaron conferencias, hubieron incluso algunas tesis con respecto al pantano, recaudaron dinero y dieron de comer a la gente que se reunía para atender el asunto del pantano, de tal manera que se juntaron fondos para construir una sala acústica, para ya no escuchar los ruidos de aquella gente que caía en el pantano. Y nadie hacía nada para evitar que se perdiera más gente. Solamente se limitaban a hablar. Queridos hermanos, muchas veces podemos cometer ese terrible error en nuestra iglesia, en nuestra escuela sabática, de reunirnos para hablar y no ejecutar. Y en la introducción dice tan claro, deja de hablar y empieza a hacer algo. En las últimas dos lecciones hemos entendido que Dios se hizo hombre para venir a estar con nosotros, para formar parte de su misión. Cristo cumplió la parte de hacerse hombre para morir por nosotros y pues anhelar que usted y yo tengamos la vida eterna. Él no solamente se limitó a hablar, ejecutó. Querido Pastor Bolaños, el Señor anhela que su pueblo pueda cumplir una tarea. Nos ha llamado, pero muchas veces somos egoístas. ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia que nos hablan con respecto a lo que Dios ha hecho para alcanzar a la humanidad y que a veces tenemos que dejar el egoísmo para poder cumplir la misión, Pastor? Sí, Pastor, muchas gracias. Mire que quiero iniciar diciendo que Dios siempre actúa de muchas maneras para cumplir sus propósitos y bendecir. Y en el contexto, hermanos, de esta lección que estudiamos la semana, en esta parte pues encontramos que Dios tenía un plan. Y el plan de Dios original era que los hombres se esparcieran a lo largo de la superficie de la tierra, pues para que la cultivaran, la cuidaran, se poblara, y más adelante pues para que fueran luz en las diferentes naciones. Entonces la edificación, Pastor, de las ciudades pareciese que fueran una oposición a este plan de Dios.
Ahí encontramos, por ejemplo, en Génesis 4:17 a Caín, que fue el primero que edificó la primera ciudad, ¿no? Como queriendo evadir esa vida nómada que Dios había destinado para bendición de la tierra. Y entonces, lo sabemos, pastor, mire que la concentración de los seres humanos siempre ha fomentado tal vez la ociosidad, la inmoralidad, vicios. Y entonces esa edificación pues iba en contra del plan de Dios. Una vez después de que terminó el diluvio, el Señor dio una orden a Noé que se poblara la tierra. Y entonces un grupo, vamos a llamarlo así, ahí hubo separación, buenos y malos. Este grupo especial no quiso hacer caso a la orden de Dios. Más bien ellos quisieron quedarse, formar una ciudad, tal vez temidos de los peligros desconocidos e imaginarios que ellos pensaban. La hermana Juay dice que no confiaron en la palabra de Dios, de que no se volvería a inundar esta tierra, y entonces ellos confiaron en sus propias manos. Quisieron formar una ciudad, una torre, les diera seguridad, pero era seguridad de hombres. Tal vez habían olvidado que la verdadera seguridad, pastores, proviene de Dios. Ahí está la verdadera seguridad, confiar en Dios y obedecerle. Entonces, bueno, encontramos que tal vez esta parte de la Torre de Babel que estamos hablando es una expresión de la duda de la promesa de Dios, podríamos decir, y la oposición obstinada a hacer su voluntad. Entonces, cuando Dios observa esto, bueno, conocemos la historia y lo leímos, Él tiene que actuar, Él tiene que obrar. Yo me puse a pensar mientras estudiaba esta lección, pastores, cómo Dios, si no hubiese actuado, no solo en esta parte, en esta escena de la Biblia, pero en muchas otras escenas, oigan, cuánto perdido estaría nuestra humanidad. Gracias a la actuación de Dios, gracias a que Dios obró en ese momento, bueno, no se logró ese plan malévolo, ese plan, pues diabólico, vamos a decir así, ¿no? Que tenían este grupo de personas. Y entonces Dios tiene que, pues, esparcir a los ciudadanos, esparcir esa idea, esa unidad que tenían, y entonces vemos que a través de esa esparción vuelve a cumplirse el propósito original que Dios tenía, de que la tierra sea poblada, cultivada, y de que las personas pues sean luz en las diferentes naciones. Muy bien, pastor. Estamos hablando que el pueblo de Israel, bueno, más bien, primero con la Torre de Babel, ellos deseaban ser un solo hombre. No querían, más bien, querían evitar esparcirse. Había un mensaje desde Adán, desde Eva, que se había transmitido, el mensaje del Mesías prometido, y quizá ellos querían estar solamente allí, estar concentrados, podemos decir, en su zona de confort. Correcto. Pastor Jorge, ¿qué peligros corremos al anhelar permanecer juntos, no haciendo nada, no cumpliendo o siendo egoístas al llamado de Dios, Pastor Jorge? Bueno, en primera instancia, creo que el mayor peligro que tenemos es perder o enfriarnos espiritualmente. Debemos de tomar en cuenta para que podamos crecer espiritualmente, deben ser tres cosas, ¿verdad? Tres cosas o nada. La primera de ellas es permanecer en oración, dependencia con Dios, total comunicación con Dios. El segundo aspecto tiene que ver estudiar su palabra, porque es la manera en que Dios nos expresó su voluntad para cada uno de nosotros. Y la tercera, y muy importante, que justamente es donde se centra el tema de la lección, es ir y compartir con otros lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, si no hay estos tres elementos, no hay crecimiento espiritual. El problema que se trató en la lección es justamente eso. A veces nosotros caemos en el confort, y en el confort comienza a conformarnos, ¿verdad? El confort es conformarse con lo que uno tiene y no hacer más. Y cuando nosotros hacemos esto, empezamos a centrarnos en diferentes aspectos que dañan a la iglesia. Por ejemplo, uno de ellos es que la falta de participación, la falta de compromiso,
empezamos a desconectarnos de Dios. Y como bien mencionó el pastor Bolaños, ¿verdad?, en su intervención respecto a lo que representaba Babel, a lo que tuvo que hacer Dios. Y creo que sería bueno que analicemos en estos momentos en qué situación estamos como iglesia. De hecho, la lección me presenta ahí dos preguntas. Una pregunta a nivel personal y otra a nivel iglesia, ¿no? ¿Cómo estoy en cuanto a la misión? ¿Estoy cumpliendo la misión? No. ¿Qué voy a hacer para cumplir la misión? Lo mismo pasa a nivel iglesia. ¿Cómo el no cumplir con la misión está afectando a la iglesia, ¿no? Y pues hoy lo vemos, pastor, no sé si ustedes en sus iglesias, pero está costando levantar a la iglesia, porque la iglesia entró en este confort, en esta comodidad. Pues es muy fácil sentarse y escuchar la palabra de Dios y creer que eso es suficiente. Pero no, como lo mencioné al principio, son tres elementos fundamentales: oración, estudio de la palabra y compartir. Si no hacemos el compartir, pues tristemente no vamos a ver la necesidad que hay. La hermana White, de hecho, tiene ahí un pasaje, ¿verdad?, donde hace referencia a cómo es que nosotros comprendemos. Dice que había una persona, no recuerdo el nombre, pero estaba en como en la nieve, ¿no?, luchando por salir con el frío y todo lo demás. Y entonces lo que hace ella es, dice la hermana White, que ya estaba en el último momento, ¿verdad?, sin fuerzas, decidido a dejarse morir, cuando de repente ahí escucha a uno de sus amigos, compañeros, pidiendo ayuda. Y él no sabe de dónde recobra fuerzas, ¿sí? Sale de la zona de confort en la que estaba, en la que ya se había dejado morir, ¿sí? Y entonces rescata al amigo. Al rescatar al amigo, se salva a sí mismo y salvó a su amigo. Entonces, ¿qué peligro corremos específicamente? Perder de vista el objetivo que Dios tiene para el cumplimiento de la misión. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que todos nosotros tengamos vida eterna, que nos salvemos. Amén. Qué maravilloso es entender esto, queridos hermanos. Dios nos ha llamado no para tener sentimientos o actitudes egoístas, como el pueblo, más bien como el pueblo que estaba en Sinar. Porque vemos en la Biblia, menciona que ellos querían hacer una ciudad, una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo, y dice, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fue una ambición de querer estar solos y prepararse para cualquier otra cosa, Ser ¿no? reconocidos. Correcto. Famosos. Ahora, Dios tuvo que obrar, pastor, para que salieran de la zona de confort. Y a través de allí se hizo diferentes lenguajes, diferentes idiomas, y este mensaje que se le dio, vuelvo a reiterarlo, a Adán, a Eva, a Noé, Dios utilizaría un hombre llamado Abraham, que hablaremos en un momento más adelante. Dios utilizó a este pueblo de Sinar para que ahora esas buenas noticias se dispersaran. Necesitamos salir de la zona de confort, pastor. Necesitamos, pastores, salir de la zona de confort, porque si no salimos de la zona de confort, podemos ser egoístas, podemos incluso producir sentimientos maléficos, o incluso podemos hasta detener la obra de Dios. Podemos detener la obra de Dios. Pastor Bolaños, y a esto quiero que llevemos, ¿qué pasó con los discípulos? Porque los discípulos también tenían una visión limitada, también tuvieron que salir de la zona de confort, la iglesia primitiva. ¿Qué tuvo que hacer Dios, pastor, para de nuevo poder cumplir con sus propósitos? Sí, pastor. Ya vimos, por ejemplo, el caso de la Torre de Babel, tuvieron que ser esparcidos. Y yo creo, pastor, que a causa de la visión limitada que tenían los discípulos, pues Dios tuvo que actuar también de una forma para esparcir a través de la persecución, ¿no? Recordamos después del apedreamiento de Esteban, bueno, se desata la persecución. Y entonces todos los cristianos de entonces, pues fueron esparcidos a lo largo del Mediterráneo. Dios así logrando la esparción. Bueno, ahora, aunque estaban en un solo punto, ahora a través de ese, vamos a decir, ese desafío que pasó, ahora ellos corren a otras partes donde pueden ser luz, el evangelio crece,
Dios actuando y a lo mejor esas cosas malas las convierte en bendición. Dios ha tenido que actuar para que sus propósitos se cumplan, pastor. Entonces estamos hablando que Dios, voy a decir, Dios nos sigue llamando hasta el día de hoy para cumplir su misión. Claro, sí. Nos sigue llamando, pastor Jorge. Así es, pastor Isaí. Y yo me hago esta pregunta, ¿verdad? ¿Hasta dónde nosotros nos estamos limitando en el cumplimiento de la misión en nuestras iglesias? ¿Será que estamos en esta zona de confort como estuvieron la iglesia primitiva? ¿No? Porque para ellos solamente los judíos y en Judea, ahí deberían estar, ahí sí, exactamente, ahí establecidos, ¿no? Y yo digo, ¿será que tenemos que hacer algo? Claro que sí, porque Dios nos sigue invitando, constantemente nos está recordando la misión que tenemos que cumplir a través de diferentes etapas, ¿no? El hecho de esparcir es justamente eso, que sacarnos de la zona de confort e ir a otras personas que muchas veces creemos que no necesitan o no quieren. O no son dignas. ¿Verdad? Y comentaba que me tocó una experiencia bonita en una brigada médica donde llegó una persona que se estaba drogando y él iba por unos lentes y me decía, pero es que pues, ¿será que puedo pasar así? Le dije, sí, tú eres bienvenido, ¿no? Y eso cambió el panorama a tal punto en que él ahora me empezó a platicar sus experiencias y sus desafíos personales. Y yo pude, ¿verdad?, ahí compartir el amor de Dios con él. Y creo yo que siempre hay necesidad. El problema es nuestra visión limitada de la misión. Así que tengamos cuidado en este sentido y en la medida de lo posible participemos juntamente con Dios de la misión. Muchas gracias. Estamos hablando, pastores y queridos hermanos, es un llamado de Dios a participar de la misión. Y muchas veces quizá nos cuesta salir de la zona de confort. Muchas veces queremos estar como Babel, tener un solo nombre y a veces dejar a Dios. O a veces queremos estar únicamente en Jerusalén, realizando programas, pura misión interna, sin cumplir el llamado de Dios. Y se mencionó, pastor, que hay dos cosas. Número uno, la visión limitada. Pero también hay un grave peligro, pastores, que tiene que ver con los prejuicios. Los prejuicios. ¿Y qué riesgos? Aquí la pregunta sería, ¿hasta dónde nuestros prejuicios nos limitan a predicar? Porque una cosa es visión limitada. Nada más quiero quedarme aquí en mi iglesia, en mi zona de confort. Pero hasta dónde los prejuicios, al predicar, nos llevan a poner una barrera para no llegar a la gente. Adelante, pastores. Correcto, pastor. Yo creo que no solamente es nuestra visión limitada, sino también los prejuicios, ¿verdad?, que tenemos. Ya vimos el caso de los discípulos, pero podemos ver a otro discípulo en cuanto al prejuicio, ¿no? Ahí en la lección hablábamos un poquito sobre Pedro. Realmente Pedro tenía un prejuicio, pastor. Aunque era un gran predicador, era un hombre muy servicial, era un gran proclamador del evangelio, tenía un problema. Y tenía prejuicios porque él creía que solamente los judíos merecían. Fue hasta que Dios, a través de ese sueño, le mostró que pues no solamente son los judíos, sino que también tiene que expandirse, allá con el caso de Cornelio, ¿no? Y qué interesante, porque ese prejuicio que Pedro tenía, hermanos, tal vez lo estaba limitando a lograr grandes cosas, como lo vino a lograr después Pablo, ¿no? Ya no solo los judíos, sino ya le estudiamos la lección pasada en Efesios, sino ahora los gentiles, y eso se esparció muchísimo más. ¿Hasta qué grado los prejuicios, es la pregunta, nos limitan? Pues habría que hacernos esa pregunta nosotros. ¿Qué podemos hacer para que eso no suceda? Así es. Yo quiero pensar, hermanos, que deberíamos tomar el ejemplo. ¿Cuál era el problema de Pedro respecto a los gentiles? Pues llamado que aparentemente la salvación solamente era para ¿quiénes? Para los judíos. Y creo que a veces cometemos el mismo error. ¿En qué sentido? Que creemos que como nosotros ya estamos dentro de la iglesia, nos hemos bautizado y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, entonces los demás ya los empezamos a mirar
desde una perspectiva de pecadores. O sea, debemos Sí, tener claro. cuidado, Ujú. debemos tener cuidado, porque todos, hermanos, e incluso dentro de la iglesia, cuando vemos un defecto de carácter, ¿sí?, solemos alejarnos de la persona. Pero también hay una misión, porque es restaurar la imagen de Dios en la persona. Nosotros lo logramos a través de la santificación, es decir, de depender cada día de Dios. Y de esa manera nuestro carácter se va a ir moldeando al carácter de Dios, ¿no? Donde éramos arrebatados, hoy somos más prudentes. Donde éramos egoístas, hoy somos más empáticos con los hermanos. Es decir, más allá de mirar a la persona y escanear y decir, esta no merece, nosotros deberíamos cambiar de percepción, porque deberíamos mirar, ¿verdad?, como Dios mira. Ujú. Como pasó en el caso de Samuel cuando ungió a David, ¿no? O sea, tú miras a sus hermanos fuertes, robustos, de buen parecer, no, pues este puede ser el rey, Ujú. ¿no? Pero cuando le dice, pues es el pastorcito de ovejas, pero ¿cómo? Pues es que yo no veo lo que tú miras, yo miro algo más. Y justamente eso es lo que deberíamos cambiar en nuestra visión, ¿no? Porque si no lo cambiamos, es decir, déjenme puntualizar, si no miramos a una persona como una persona que necesita de Jesús, nunca vamos a cumplir la misión. Así es como nosotros llegamos a la iglesia, al menos yo en mi caso, ¿verdad? A través de una persona que me compartió el evangelio, que es mi esposa, ¿sí? A través de ella que en su pensar, en su mirar, decía, pues, si me veía como eso, dice, él no se merecía. Y de hecho a alguien le dijo, déjalo porque él no es para ti. Y hoy, pues gracias a Dios, Dios me llamó a participar de la obra. Es decir, hermanos, veamos en cada persona un candidato para el reino de Amén. Dios por el cual Cristo murió. Esa es la perspectiva en cuanto a la forma de mirar. Que no nuestros prejuicios nos limiten, porque entonces ahí es donde posiblemente la otra persona en algún momento acepta a Cristo Jesús, ¿verdad? Y que por nosotros no haber hecho la parte que nos corresponda, pues en una de esas sí nos quedemos, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, Pastor Jorge, Pastor Bolaños. Vamos a continuar en la siguiente parte. ¿Qué aprendimos en esta primera sección, queridos hermanos? Tengamos cuidado de querer solamente estar en la zona de confort. Tengamos cuidado. Babel tuvo que dispersarlo el Señor para poder cumplir el objetivo. El pueblo de Israel, y me refiero a los discípulos, después de la muerte de Jesús y la ascensión al cielo, tuvieron que ser dispersados también a causa de la persecución para poder cumplir, como dice el versículo de memoria, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Tenemos que salir de la zona de confort, pero ten cuidado de dos cosas también, de la visión limitada y de los prejuicios. En la siguiente sección vamos a hablar acerca de aceptando el llamado de Dios y hablaremos de Abraham. Hablaremos de Abraham porque esto Abraham lo entendió por medio del Señor, por medio de las promesas, y él cumplió con lo que Dios quería, que a través de él la tierra pudiera ser bendecida. Ya regresamos, continuamos en Creciendo en la Palabra. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos de la Asociación Metropolitana? Le estamos saludando desde un lugar icónico en esta ciudad, desde la Arena Ciudad de México, que próximamente tendremos un evento muy especial, Pastor Francisco. La gran celebración Yo Iré. La fecha es el 4 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Debemos recordar que todas las iglesias en el territorio de nuestra Asociación Metropolitana estarán cerradas y vamos a darnos cita aquí. ¿Quiénes deben de asistir a esta reunión, Pastor? Bueno, pues la invitación es para las juntas directivas de cada una de las iglesias, para los miembros de clubes, para los ganadores de almas, para aquellos que han estado trabajando en las casas de esperanza, porque será un sábado de celebración. En suma, nadie puede faltar.
hagan los preparativos necesarios. Ese día también vamos a comer en este mismo lugar, como hace 9 años, si ustedes recuerdan. Hagan los preparativos para participar juntos, disfrutar como familia de fe en este lugar y regocijarnos por todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por su iglesia este año 2023, Pastor Jordan. Así es. Así que, ¿cuál es el lema entonces con el que nos vamos a reunir? Yo iré. Continuamos en su programa Creciendo en la Palabra. Gracias por continuar con nosotros. Y vamos al siguiente tópico, ya lo mencionamos hace un momento, aceptando el llamado de Dios. Tenemos que salir de la zona de confort, eso lo hemos aprendido. También quitarnos la visión limitada y los prejuicios para que la obra se pueda hacer. Y en la Biblia tenemos, Pastor Bolaños, a Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Por qué Abraham se convirtió en un vehículo para bendecir a las naciones? Pues sí, pastor. Abraham es de esos personajes que tuvo que salir de su zona de confort. Dejó a su familia, dejó su cultura, dejó su tierra. Bueno, dejó todo Abraham por obedecer la voz de Dios. Y ahora él tiene que salir y creer en el Señor. Ir a un pueblo, por cierto, pagano, y conocido especialmente por su crueldad, por su violencia, lo estudiábamos en la lección. Ahora él tiene que llegar ahí. Y entonces dice ahí también, porque allá habitaba el cananeo, dice ese versículo. Ahora, entonces Abraham tiene que salir y confiar en Dios. Y así como lo dice Hebreos 11:8, pastor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, sin saber a dónde ir. Y entonces a partir de ahí, que Abraham obedece, él se convierte en un vehículo de bendición. Génesis 3:17 dice que la tierra fue maldita por causa del pecado. Y ahora en ese suelo maldito, Abraham es llamado a ir a bendecir, ¿no? A convertirse en esa luz en la nación a donde él fue llamado. Y yo creo, pastores, que Dios nos hace ese mismo llamado a nosotros, de que seamos nosotros una bendición a donde quiera que vayamos, así como lo fue Abraham. Más adelante vamos a hablar que tuvo desafíos, pero al obedecer, él se convierte en eso que el Señor quería para las naciones. ¿Será que el Señor no nos ha hecho un llamado también? ¿Será que somos llamados a hacer bendición para los demás? Por supuesto que sí. Y sería bueno, hermanos, que nosotros aceptemos ese llamado de Dios para que a donde quiera que vayamos, en donde estemos, podamos ser una bendición, pastor. Qué privilegio nos da el Señor. Sí, vemos que Abraham no fue egoísta, como lo vimos en la primera parte con Babel, ¿no? Al contrario, aceptó el llamado de Dios, y vemos en Génesis capítulo 12, en el versículo número 1, que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así que salió guiado por Dios. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así que leemos en el último versículo, viene el siguiente versículo, que se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Dios había llamado a Abraham 75 años para poder cumplir los designios, sus propósitos, que a través de él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Pastor Jorge, ¿en qué consistía su llamado de Abraham que Dios le dio? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál era el mensaje que él tenía que dar? Bueno, esto lo debemos entender a expensas o a la vista, ¿verdad?, de Génesis 1, 26 al 28, que justamente tiene que ver con la orden de multiplicarse, ¿verdad?, de fructificar la tierra, de labrarla y todo este aspecto. Ahora, el llamado de Abraham tiene varias connotaciones, hermanos. No podemos decir que salir solamente de la zona de confort, no, porque el propósito, era que Abraham fuera de bendición para las naciones. ¿Y de qué manera lo iba a lograr Abraham? Bueno, miren,
lo vemos expresado en Génesis capítulo 22. Cuando Dios, ya después que le cumplió, ¿verdad?, la promesa de darle un hijo, en este caso Isaac, ¿verdad?, entonces dice, dame a tu hijo en sacrificio. ¿Qué era lo que quería mostrar Dios a través de este hecho, de este acontecimiento? Porque yo digo, Abraham batalló, sufrió en el cumplimiento de la promesa, ¿no? E incluso hasta le preguntaron a Dios, o Sara se rió de cuando se le anunció que iba a dar un hijo, ¿cómo yo? Si ya había terminado su tiempo, ¿no? Y entonces ahora conciben a Isaac, está con ellos y ahora el Señor me lo pide en sacrificio. Y ustedes conocen la historia, cómo termina, ¿verdad? Y eso precisamente ilustra, ¿verdad?, lo que Cristo Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros. Ahora, en esta experiencia, Dios moldea el carácter de Abraham, ¿sí?, a tal punto que ahora él tiene otra perspectiva de Dios, desde que lo llama, desde que lo protege, desde que cumple la promesa de darle un hijo, ¿no? Y empieza a ver la bendición de nuestro Dios. Ahora, a mí me gustaría reflexionar en este aspecto, pastor. ¿Qué bendición ha tenido o qué bendiciones ha derramado Dios sobre cada uno de nosotros? Ha derramado muchas. La mayor de ellas, que envió a Cristo Jesús a morir por cada una de nosotros, por cada uno de nosotros. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debiéramos experimentar esto día con día, de tal manera que se convierta en nuestra vida como un estilo de vida, es decir, depender constantemente de Dios, y al depender constantemente de Dios es como nosotros vamos a tener claro este aspecto. Dice, por ejemplo, ahí en Génesis 12, 1 al 3 que acabas de leer, pastor, dice, Abraham fue llamado a bendecir las naciones, ¿verdad? Bendeciré al que te bendiga. Bendeciré al que te bendiga. Tenía un propósito. El llamado, dice también el comentario aquí, el llamado a la misión es siempre un llamado a bendecir y ser de bendición. Y creo que eso nosotros lo hemos experimentado en una situación. Cuando nosotros visitamos a los hermanos. Cuando nosotros visitamos a los hermanos, queremos ser de bendición, animarlos, alentarlos. Pero cuando nos platican cómo ellos han experimentado también su vida espiritual, eso conforta, eso fortalece. Por eso el llamado de Abraham y el mismo llamado para nosotros es ser de bendición, pero también, ¿verdad?, que los demás sean o formen parte de esta bendición. Correcto. Abraham no fue egoísta, ¿no? No fue egoísta decir, es que tengo 75 años, ya no puedo, ya estoy grande. No. A sus 75 años, él aceptó el llamado de Dios, queridos hermanos. Él aceptó el llamado de Dios porque tenía un mensaje que compartir. Y usted lo ha dicho muy bien, pastor. Podemos decir que había dos mensajes. La alegría del Edén, que disfrutaron Adán y Eva, pero también el sustituto, que Dios le enseñó a través del sacrificio de su hijo Abraham, que vendría el sustituto tal como se le dijo a Adán, ahora ahí lo confirma, y a través de él la tierra sería bendecida. Así que no tuvo por qué quedarse callado, salió de la zona de confort para poder bendecir y ser bendecido. Ser bendecido. ¿Te das cuenta, querido hermano? Dios nos está llamando, entonces hay que aceptar este llamado, no importa qué edad tengas. No importa qué edad tengas. Y puede ser que a veces tengamos que dejar nuestra familia. Tengamos que dejar nuestra casa. Yo he escuchado de algunos hermanos que para que sus hijos se preparen para servir a esta humanidad y poder compartir el evangelio, dejan sus casas y se van a las universidades que tenemos aquí en nuestro país, Montemorelos, Navojoa, Lindavista, y deciden irse para apoyar a sus hijos en la educación. Dejan todo. Así es. ¿Qué tenemos que dejar, queridos hermanos? Quizá tienes que dejar ese prejuicio, el de ya estoy muy grande, o el de no sé dar un estudio bíblico.
no sé qué prejuicio tenga que dejar, no sé qué cosa tenga que dejar, pero el objetivo, hermano, es de que usted acepte el llamado de Dios, porque a la edad que tenga, Dios quiere utilizarle para bendecir a otros y también ser bendecido. Pero podemos ver también que no todo fue bonito. Hubieron desafíos. Pastor Bolaños, ¿qué desafíos enfrentó Abraham en el cumplimiento de la misión? ¿Qué podemos aprender de eso, de esos desafíos, pastor? Adelante. Sí, yo creo que pareciese cuando leemos el relato bíblico que desde que salió Abraham encontró desafíos, ¿verdad? Porque, bueno, dejó su comodidad. En donde él estaba cómodo. Tuvo que dejar eso. La tierra donde él vivía era una tierra próspera. Ahora tiene que dejar eso. También no sabía dónde iba, pastor. No sabía. Él avanzó, obedeció, creyó en el Señor, pero no sabía dónde iba. Y ahora encontramos en el relato bíblico que él llega a un lugar donde lo primero que enfrenta es el hambre. La hambruna de aquel lugar. ¡Qué desafío! De venir de una tierra próspera, ahora se encuentra en un lugar donde parecen hambre. Y como forastero. ¿Qué cosas, no? Y yo leyendo esta historia digo, Dios estuvo mucho con Abraham. Ahora, no solo eso, él también llegó a tener miedo. Ustedes recuerdan que cuando él llega, pues ese miedo que él tenía a ver al faraón, la mentira que él hace con su esposa, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Ese miedo lo llevó a decir mentiras. Por cierto, yo quiero decir aquí, esos desafíos que él enfrentó hicieron ver en Abraham sus debilidades y las imperfecciones humanas que él tenía, ¿no? Porque, pastor, aquí ahora poniéndolo en un caso práctico, pues hacer la obra misionera no es fácil, pastor. Por ahí escuché alguna vez alguien que dijo, aquel que dice que traer un alma para Cristo es fácil, es porque nunca ha traído un alma para Cristo. Porque no es fácil. Trae desafíos, requiere esfuerzo, dedicación. Pero ante esto pues tenemos buenas noticias también. Como lo vimos en la historia de Abraham, tenemos a un Dios paciente que a pesar de los errores de Abraham, bueno, el Señor le perdonó y le enseñó el camino. Tenemos también a un Dios misericordioso que nos utiliza a pesar de nuestras imperfecciones, pastor. Y tenemos a un Dios de compasión que nos capacita para cumplir su obra a pesar de los desafíos. Es un privilegio, yo vuelvo a repetir eso, que el Señor haga con nosotros eso. Y sí, tuvo desafíos Abraham. No es fácil, Pastor Jorge. Usted, bueno, se ha mencionado, el hacer la obra misionera es un desafío, pero esta obra no es nuestra. O sea, al aceptar el llamado de Dios, entendemos que no es nuestra, somos colaboradores, pero ¿qué promesas tenemos, pastor, en el mensaje de Abraham? Bueno, qué importante entonces es lo que acaba de decir el pastor. En el contexto de Génesis 12, donde se le da la promesa de Abraham, te bendeciré, te multiplicaré y todo lo demás, adelantito, ¿verdad? Viene este suceso de la desconfianza en cierta forma. Déjeme mencionarlo de esa forma, de la desconfianza o del temor, más bien temor respecto a lo que pueda suceder. Y esto nos dice que no es malo tener miedo. El punto es comprender que Dios está a nuestro lado. Abraham se metió en un problema, ¿verdad? Y entonces Dios intercede a través del faraón y entonces dice, bueno, aquí está, vete tranquilo, no pasará nada, ¿no? Porque entendieron que era Dios el que estaba interviniendo. Y pudo ver eso Abraham. Ahora, creo que Dios siempre se ha manifestado en nuestra vida. Y en los momentos difíciles podemos ver cómo el Señor siempre nos ha sostenido. Y en el caso de la obra misionera, debemos comprender que es una obra de Dios, una obra que cumple su propósito en el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros únicamente deberíamos ser canal de bendición. En otras palabras, hermanos, viene a mi mente, por ejemplo, yo que estuve en GEMA, en el área editorial, ¿cuántas historias no escuchamos de conversión
el solo hecho de compartir el libro misionero, de participar de esa obra, de llevar un enfoque, de dar una palabra de ánimo. Oye, me invitaron a tal lugar. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que complicarnos tanto. Ahora, cuando la persona decide, entonces es el Espíritu Santo el que llama y también nos capacita a nosotros para cumplir esa obra. No es una obra de nosotros. Como bien dijo nuestro pastor Isaí, ¿verdad? Únicamente nosotros somos colaboradores con Dios. Por eso Dios nos está llamando en el cumplimiento de la misión. Y la pregunta es, ¿aceptamos? ¿Aceptamos ese llamado, queridos hermanos? Bueno, si pudiéramos unir lo que hemos hablado en la primera parte y en esta segunda, podemos decir que hay que salir de la zona de confort. Quítate esa visión limitada. Más bien, pídele al Señor que nos quite esa visión limitada de únicamente permanecer ahí encerrados en la iglesia, en 4 paredes. Necesitamos salir y que el Señor nos quite los prejuicios. Es cuando un salero está húmedo, no sale y le estás pegue y pegue y solamente unos cuantos granitos. Muchas veces estamos así, hermanos, estamos tibios, como la iglesia de la Odisea. Y necesitamos salir de nuestra zona de confort al llamado que Dios nos ha hecho de poder bendecir a las naciones con el mensaje del Evangelio. No importa qué edad tengas, no importa qué preparación tengas, no importa de dónde seas, muchos amigos, vecinos, familiares deben conocer este Evangelio. Y todo eso lo abordaremos en la última parte de esta lección, de este repaso, donde veremos la parte práctica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a comenzar? Así que, querido hermano, dejen su comentario. ¿Qué mensaje Dios le está hablando a través de esta lección? ¿Qué desafío o qué cosa tiene que dejar, como Abraham dejó, para poder cumplir con el plan de Dios? Si usted lo hace, será bendecido. Si no, se va a enfriar, va a ser egoísta. Por eso, hagamos y sigamos el ejemplo de estos hombres que hemos visto en este momento, pero también que hemos visto lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Vamos a una pausa y regresamos entonces para abordar el último tópico de esta lección. Continuamos. Saludamos a todos los miembros de la Asociación Metropolitana. Estamos en este lugar preparándonos para un gran evento que tendrá lugar el 4 de noviembre y el presidente de nuestra Unión Mexicana Central, el pastor José Zul Trejo, nos va a hablar un poco de qué va a ocurrir ese día, Pastor Zul. Gracias, Pastor Francisco, qué gusto saludarles. Hermanos de la asociación, me alegra llegar hasta donde ustedes se encuentran. Queremos decirles que el 4 de noviembre es una fecha especial para la Unión Mexicana Central. Es denominada la gran celebración. ¿Por qué? Porque el año 2023 ha sido un año muy especial para la evangelización de esta ciudad y de todo el territorio de la Unión Mexicana. Y queremos invitarles, hermanos, es el plan que cerremos las iglesias y que vengamos a la Arena Ciudad de México y podamos ese día alabar el nombre de Dios, agradecer al Señor por todas sus bendiciones recibidas, por la forma como Dios se ha manifestado y que juntos alabemos el nombre de Dios. Pastor Francisco, creo que ese día será un día muy especial y gracias por el apoyo de la Asociación Metropolitana. Así es, y esperamos que cada uno de los miembros de nuestra iglesia pueda darse cita en este lugar. Y bueno, queremos pedirles que oremos por este evento, porque creemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestro territorio y vamos a celebrarlo juntos en esta gran celebración, Pastor Sur. Nos vemos el 4 de noviembre con la ayuda del Señor. Hay que traer alimentos, vamos a aquí juntos estar ese día. Habrá un espacio para la comida y en la tarde terminaremos a buena hora. Pero hay un programa muy lindo. Hagamos planes y oremos, como dice el Pastor Francisco. Saludos, nos vemos pronto. Hasta luego. Continuamos en Creciendo en la Palabra y hemos llegado ya a la última parte de este repaso de la lección, el cual hemos titulado Participando del llamado de Dios. En este último tópico ya hablamos, hay que salir de la zona de confort, hay que evitar todas esas cosas egoístas, prejuicios, ¿sí? Visión limitada. Hemos hablado también ya de Abraham,
Tenemos que salir, hermanos, hay que hacer como Abraham salió por fe, llevando un mensaje que tenía que ver con el Génesis, con el sacrificio del Mesías prometido. Habrá desafíos, pero el Señor está con nosotros. Él está con nosotros, porque esta es su misión. Esta es la tarea a la cual Él nos ha llamado y Él nos ha prometido estar con nosotros. Pero la pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos para poder cumplir con la misión? Bueno, yo creo que lo principal es, hay que salir de la zona de confort. No importa dónde estés, hay que salir. Y aquel que quizá ya salió de su zona de confort entiende lo que estoy hablando, porque hay desafíos, no es fácil. Hemos tenido que dejar muchas cosas por amor a Dios, pero la recompensa es grande. Y en base a esto más bien, Pastor Jorge, mencionaba hace un momento por dónde empezamos, entonces la pregunta sería para usted, ¿cuál es el mensaje que debemos de compartir, Pastor? Así es. Mire, el mensaje que deberíamos nosotros estar compartiendo, pues lo encontramos precisamente en el mensaje del tercer ángel. Y voy a leerlo en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este es el mensaje, decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si lo contextualizamos a nuestros tiempos, nosotros deberíamos evitar cometer el error de querer que las personas o hacerles creer que están en un error. Claro, en cierta medida, aunque nosotros sepamos que sí lo están, pero el mensaje no debiera ser ese. No deberíamos decir, es que tú tienes que guardar el sábado, es que si no te vas a perder, debes de quitar las imágenes, porque si no, eso no le agrada a Dios. Cuando nosotros tenemos y llegamos con esta actitud, en lugar de que las personas se muestren abiertas al mensaje de Dios, lo primero que van a hacer es ponernos una barrera, porque estamos atentando con lo que se les enseñó desde su niñez. Es algo que ellos aceptaron como una verdad, es algo que ellos creyeron. Entonces, cuando nosotros llegamos con esta actitud, difícilmente es que ellos podrán aceptar el mensaje que Dios tiene para ellos. Por eso, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, donde encontramos el mensaje del primer ángel, pues vemos que el llamado es temed a Dios y darle gloria. Creo que en este sentido es entendible. ¿Por qué? Me viene a la mente cuando el apóstol Pablo llega a esta ciudad si no mal recuerdo, es Corinto, donde pues decían al Dios invisible. No sé si estoy correcto, pastor, ahí me refiero en la ciudad, okay. ¿sí? En la ciudad, donde dice, pues a ese Dios invisible, ¿no? Ese que Dios nadie, no conocido. pues, al Dios no conocido. Y entonces ahí es donde él empieza a predicar, bueno, pues ese Dios es el Dios creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Es el que nos sostiene, es el que... y entonces Pablo empieza a hablar justamente de eso y muchos dicen que se convierten. Es justamente la manera, hermanos, donde nosotros debemos aprovechar, mostrarles a Dios. Ahora, hay otro punto también importante a tomar en cuenta. En Hechos 1:8 hace el llamado de ser sus testigos. ¿Por qué sus testigos? Bueno, porque en cierta medida, al estar con Jesús, ellos aprendieron a mirar, como ya lo hemos visto a través de esta lección, de manera diferente. Tuvo que quitarles sus prejuicios de las personas para poder llegar, que ellos se mostraran abiertos al mensaje y predicar el evangelio. Y en este sentido, hermanos,
también nosotros deberíamos entender cómo es que Jesús se acercaba a las personas. No debemos llegar y mira, aquí es que aquí dice en la Biblia, tú estás en un error. No, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Tienes una necesidad? Permíteme orar por ti. Ahí marca la diferencia. Entonces ya se abre la confianza. Queremos hacerles el bien, ¿no? Entonces, básicamente, pastor, este es el mensaje. No es tanto un mensaje de llegar y querer enfrentar o confrontar a la persona, sino más bien es un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación para ellos, un mensaje de una vida diferente, una vida nueva en Cristo Jesús. Así que ese debiera ser el mensaje, y nosotros como personas, dice, debiéramos ser como testigos de Él. Para Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas ante el universo, y por lo tanto ellos miran cómo nos comportan. Y el punto es que debemos comenzar en nuestra esfera, que lógicamente el pastor nos abordará en este aspecto, pero debemos comenzar. Decía el pastor Mercedes Espinosa, o sea, qué bonito es tener ancianos en la iglesia, pero qué triste es escuchar una esposa que se queja del anciano, que dice, si lo conociera, ¿verdad? Ahí es nuestra primera esfera donde nosotros deberíamos compartir. Muchas gracias, pastor Jorge. El Señor nos llama a ser testigos, nos llama a poder compartir de este evangelio que trae buenas nuevas y que debemos de vivirlas, debemos experimentarlas. Y ya escuchamos el mensaje. Sabes, querido hermano, y quizá habría que añadir algo más a esto, pastor Jorge, nosotros no convencemos a la gente. Ese es un grave peligro o un grave error que la gente tiene, ¿no? De que es que yo no sé convencer a la gente. No tenemos que convencer nada. Tenemos que compartir. Porque el que convence es el Espíritu Santo, pastor. Amén. Es el Espíritu Santo. Y entonces, querido hermano, Dios te llama a ser su testigo. ¿De qué? De lo que tú has vivido, de lo que has experimentado, como dijo el apóstol Juan, lo que has visto, lo que has oído, lo que has palpado. Hermano, eso predica este mensaje, el mensaje de Cristo. No tienes que hablar de otra cosa más que lo que Cristo ha hecho en tu vida. No es información, es tu experiencia con Cristo. Y el Señor te va a utilizar y el Espíritu Santo va a convencer a aquellas personas que le estás hablando. Entonces, pastor, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuál es el lugar, pastor Bolaños? ¿Por dónde debemos de comenzar? ¿Tenemos que ir fuera del mundo? Bueno, más bien no fuera del mundo, más bien fuera de nuestro país. ¿Tenemos que irnos a otro estado de la República? ¿Por dónde empezamos, pastor Oscar? Claro, pastor. Mire, encontramos ahí la respuesta en Hechos capítulo 1, versículo 8. Aquí hay algunos principios que Jesús nos dice, y yo creo pues que ahí está la respuesta de dónde empezar. Me gustaría leer el versículo primeramente. Y dice así, está hablando Jesús en este versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero enfatizar antes dos cositas, ¿no? De lo que dice el versículo. Número 1 dice que vamos a recibir poder. ¿De quién recibimos ese poder? Dice el versículo. Bueno, del Espíritu Santo. Número 1, pastor, poder para transformar nuestras propias vidas, que es lo que hablaba el pastor Jorge hace un momento. Transformar nuestras propias vidas. Que el Espíritu Santo haga en nosotros ese cambio de corazón, cambio de carácter, anime nuestra vida, nos motive, primeramente nosotros. Y también ese poder para salir a discipular. Y otra cosa que me gustaría enfatizar es que vamos a ser testigos. Es decir, un testigo de Cristo dice lo que ha experimentado al seguir a Jesús. Lo que ha visto, lo que ha tocado, lo que ha escuchado. Un testigo. Y luego me gusta porque este versículo nos da la metodología que debemos seguir para poder esparcir la palabra de Dios, predicar, ser luz y bendición. Y esta metodología, si la analizamos bien, pareciese ser una metodología centrífuga. Es decir, que parte desde el centro y se va expandiendo. Tenemos ahí Jerusalén, tenemos a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, desde lo conocido hasta lo desconocido. Desde lo familiar hasta lo extraño. Por ejemplo, dice de Jerusalén, es decir, de donde partían, de donde ellos estaban. Eso podría significar, lo estudiamos en la lección también, pues desde nuestro hogar, empezando, como decía el pastor Jorge.
Sí, ahí con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, con nuestra familia, pastor, en nuestra casa. Empezar a hacer bendición, ser luz desde ahí. Número 2, dice Judea. Bueno, ya podríamos ampliar un poquito. Tal vez nuestros vecinos, nuestra comunidad. Qué importante es ver cómo nos ve nuestra comunidad. ¿Seremos testigos en donde vivimos, en nuestro vecindario? Qué importante es eso, porque el Señor nos ha dado un privilegio de mostrar de los valores del cielo. Entonces, Judea dice ahí, luego se expande un poco más desde Samaria. Cuando lo vemos en el mapita, a veces nos trae un mapa, podemos ver que estaba Jerusalén, Judea, Samaria un poco más lejano, es decir, ya con nuestra ciudad. Lo que damos, cómo somos testigos en nuestra ciudad, y bueno, después termina con lo último de la tierra, que es el objetivo, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, yo quiero decir que la misión sigue siendo la misma, hacer discípulos en todos los rincones de la tierra, pastor, pero empezando desde el centro. Empezando desde Jerusalén, o sea, Correcto, sí. nuestro entorno cercano. Bueno, queridos hermanos, somos desafiados entonces, mediante esta lección de escuela sabática, a aceptar el llamado de Dios. Es un llamado de Dios y tal como lo hemos aprendido, es una invitación que Él nos hace para poder cumplir y que mucha gente pueda conocer este bonito evangelio. Si alguien lo hizo con nosotros, familiares, amigos, incluso alguien desconocido, nos enfrentó, nos habló y por la gracia de Dios estamos aquí porque el Espíritu Santo nos convenció, pues Dios también puede utilizarte a ti, pero tienes que salir de la zona de confort. Tienes que quitar esos prejuicios, esa visión limitada de únicamente querer estar sentado en la iglesia calentando banca. Elena de White dice que muchas veces estamos revoloteando sobre la iglesia. Hermano, acepta el llamado de Dios. Sí, acepta, participa del llamado de Dios. La bendición, quizá no la recibas en esta tierra, pero la recibirás en el reino de los cielos. Querido hermano, es la invitación para usted. Y hemos llegado al final entonces de este repaso y vamos a los últimos comentarios. Pastor, en breves palabras, Pastor Jorge, ¿qué mensaje le daría a los maestros de la escuela sabática al estudiar esta lección? Que promuevan la misión en sus clases. Creo que esa es la oportunidad que tenemos de tener un grupo, ¿verdad? Porque están a cargo de un grupo y lo ideal es que cada mes o cada trimestre las diferentes clases de escuela sabática se organicen para cumplir con esta misión. Y para terminar, de mi parte, pastor, me gustaría dejarles el desafío avanzado que viene a la lección el día jueves. Dice, comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. Ojalá que empecemos a hacer nuestra lista, ¿verdad? Aceptando este desafío y de esa manera, pues, acercarnos, porque es identificar la necesidad y tratar de suplir cada una de ellas. Amén. Y pues esa lista, pastor, que le entregan a los maestros, ¿verdad? Así Al director emisor personal, y empecemos a orar, Pastor Jorge, muchas gracias por su tiempo al participar en esa lección. Un gusto, un gusto. Pastor Oscar, ¿qué mensaje le daría a todos los hermanos que quizá aún no salen de su zona de confort, que aún quieren estar escondidos en Jerusalén y no quieren ir más allá? ¿Qué mensaje usted le daría, Pastor Oscar? Sí, pastor, bueno, yo me quedo o quisiera decir lo que pasó en los ejemplos que vimos, ¿no? Ahí con la Torre de Babel, con los discípulos, el Señor tuvo que hacer algo para que ellos se animaran. El Señor nos está haciendo un llamado especial, pastor. Y durante todo este trimestre lo vamos a estar enfatizando. Dios quiere que nos involucremos y participemos en la misión. A mí me gustaría quedarme con esta parte de la primera parte del versículo 8 de Hechos 1, que dice recibiréis poder, y enfatizar. Ese poder número 1 es para transformar nuestra vida, nuestro corazón. Oigan, hermanos, hablar de esto es bien bonito, bien fácil, pastor. Llevarlo a la práctica es lo que realmente el Señor quiere. Que sea una buena oportunidad, hermanos, esta lección, un buen pretexto para que nosotros pues podamos tomar conciencia y preguntarnos qué estamos haciendo. ¿Estoy en mi zona de confort? Y empezar a aplicar lo que vamos a estudiar, pastor. Ese poder de transformar nuestra vida y animarnos. Y también, pues no olvidar que el Señor va a estar con nosotros. Amén. No nos va a dejar, hermanos. Ese poder que nos promete el Espíritu Santo nos hará también a predicar con poder, alcanzar otras personas. Será bueno empezar desde nosotros, desde nuestro hogar.
¿sí? Mucho ánimo, nos vamos a orar mucho para que el Señor permita esa obra en nuestra vida primeramente. Amén. Pastor Oscar, muchas gracias también Sí, por, gracias. por estar con nosotros aquí en Creciendo en la Gracias. Palabra. Queridos hermanos, qué desafío, pero qué bendición obtendremos en el cielo. Amén. Necesitamos salir de la zona de confort. Es un llamado de Dios. Nosotros lo hicimos, como pastores lo hicimos. Y estamos aquí. No ha sido fácil. No ha sido fácil y tenemos una gran responsabilidad nosotros como pastores. Pero usted también tiene una responsabilidad, querido hermano. Seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero no se quede únicamente en Jerusalén. Salga. Salga de su zona de confort. Visión limitada. Hay que tener una visión ilimitada ahora. Ilimitada. Porque muy pronto reinaremos con Cristo por toda la eternidad. Amén. Es un estilo de vida que hay que pesar. Y le invito a que si usted llegó al final de este estudio de Creciendo en la Palabra, de esta lección, allí en el cuadro de comentarios, coloque esta frase: yo iré a cumplir la misión. Amén. Eso nos dirá quiénes fueron los que se quedaron hasta el final de este repaso, que yo sé que muchos, pero escriban en el cuadro de comentarios: yo iré a cumplir la misión. Amén. Pero hagámoslo, hagámoslo, hermanos. Salgamos, por favor, salga. Motiva a su iglesia. Recuerde, somos la sal de la tierra, somos la luz de la tierra. No estamos llamados a estar escondidos. Dios nos llamó, como llamó a Abraham, para que a través de nuestro testimonio, de la experiencia que hemos tenido con Cristo, podamos bendecir a las demás naciones, a las demás gentes, pero también ser bendecidos. Amén. Ha sido un privilegio estar con ustedes en Creciendo en la Palabra. Que el Señor les bendiga y nos encontramos la siguiente semana en este su espacio que usted ha elegido. Gracias.